Buenas tardes, hermanos. Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 13 al 17. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17. Vamos a leer, hermanos. Dice: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Vamos a hablar, hermanos. Padre bendito, te agradecemos por quien eres, te agradecemos porque nos has juntado aquí. Eres glorioso, Padre, y te pido que las palabras que sean dichas hoy sean para tu gloria, lo que sea creído hoy sea para tu gloria, lo que se haga hoy sea para tu gloria. Gracias porque nos has reunido de lugares tan lejanos para meditar en tu palabra. Abre nuestros corazones y ayúdanos a entender. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por Cristo, gracias por salvarnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradecemos. Sea para ti la honra y la gloria para siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Para mí es un increíble privilegio estar aquí con ustedes hoy. Tiene más o menos unos 2 años, apenas llevaba yo creo que 1 mes o 2 meses de novio con Angie. La última vez que pude estar en una predicación de domingo aquí al frente, es un increíble privilegio. Siempre me había preguntado el por qué había sido así, por qué había pasado tanto tiempo sin este padrísimo privilegio. Y estos 2 años fueron de enseñanza increíble a mi vida y creo que Dios siempre, y no creo porque lo dude, sino porque lo afirmo, que los tiempos de Dios siempre son perfectos, hermanos. Cuando pensé en la predicación del día de hoy, hermanos, no les voy a mentir, sí tenía cierta preocupación acerca del tema. Y quiero que sepas, hermano, que hay algo en mi corazón que me preocupa profundamente por ustedes, el día de hoy que estamos aquí, también por los que están allá afuera en el mundo. No te voy a mentir, hermano, y podrá sonar un poquito fuerte, pero en este momento no me preocupa tu autoestima, no me preocupa tus relaciones interpersonales, no me preocupa tu economía. Esas son cosas importantes, pero no son las más importantes. Si ves en la hojita, en tu boletín, dice hasta arriba: ¿quién dices que es Jesús? Esto es lo que me preocupa, hermano. Me preocupa cómo contestes esta pregunta, porque de acuerdo a las Escrituras, y este es el primer punto de sus hojitas, la forma en la que respondas esta pregunta definirá tu vida y tu eternidad. ¿Quién dices que es Jesús? Sumamente importante la forma en la que respondas esta pregunta. Va a definir tu vida y tu eternidad. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, que la respuesta a esta pregunta es parte del escándalo del cristianismo, es parte del por qué el mundo odia al cristianismo. Antes de empezar a meditar sobre nuestro texto, hermanos, quiero definir y hablar un poquito acerca de lo que es la verdad. Es necesario aclarar el concepto de verdad porque vivimos en un mundo de relativismo, un mundo en el que cada quien tiene su verdad. Si para ti el cielo es verde, está bien. Si para ti es azul, está bien. No hay verdad absoluta. Es tan irónico, ¿por qué? Porque el relativismo y el mundo en el que vivimos hoy aplaude a quienes buscan la verdad, pero odia a quien diga haberla encontrado. La verdad, el concepto más sencillo que podemos dar, dice: adecuación entre una proposición y el estado de lo que se expresa. ¿A qué me refiero? Si yo agarro la Biblia, adecuación entre lo que se propone,
yo te propongo que si yo dejo caer la Biblia, si yo la suelto, si ya no pongo mis manos, la Biblia se va a caer. La proposición es esa. Si eso ocurre, entonces es verdad. Esto va a suceder independientemente de si crees o no crees en la gravedad. Esto va a suceder independientemente de si vayas en la preparatoria o hayas acabado la universidad. Aún cierres tus ojos, la verdad es que si yo suelto la Biblia, va a caer. Eso es la verdad. Cuando hay varias proposiciones, cuando se hablan de ciertos conceptos que se puedan decir que son verdad, por ejemplo, si yo te digo que la Biblia va a caer, algunos van a decir que va a flotar, otros que va a desaparecer en el aire. Tenemos tres proposiciones diferentes. Y quiero que sepas esto, hermano, esto es muy importante para el tema que vamos a ver hoy. Cuando hay varias proposiciones, solo hay de dos opciones. O una está bien y todas las demás están mal, o todas están mal. Nadie puede tener, entre diferentes proposiciones que se contradicen, no pueden tener todos la razón. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué aclaro esto? Porque la pregunta no es ¿quién es Jesús para ti? ¿O quién quieres que sea? O de acuerdo a tu conveniencia, ¿a qué conclusión llegas de él? Tampoco, hermanos, existe eso de Jesús está bien para ti, sino que la respuesta se centra en si es verdad o es mentira, de manera absoluta. Si es cierto de quién dice Jesús que es él o si no lo es. La respuesta, hermanos, la encontramos en Dios mismo, en la autoridad máxima de quién es él. Nunca la respuesta va a estar influenciada ni por nosotros mismos, ni por denominaciones. Si tú has tenido malas experiencias con cristianos, si has tenido malas experiencias con personas, en edificios, en iglesias, no altera la respuesta de quién es Jesús. No podemos escondernos atrás de un pretexto como tal. La máxima autoridad para definir quién es Jesús es Dios y el legado que dejó en su escritura. Ahora, te voy a poner a hacer este análisis tan increíble. C.S. Lewis, un famoso autor y apologista, postuló algo que se le llama el trilema. El dilema es cuando tenemos dos opciones y no sabemos cuál elegir. En el caso de Jesús, él estableció un trilema, o así se le menciona. Tres cosas que puede ser Jesús y vamos a analizarla. Opción número 1, Jesús era un mentiroso. Dice ser hijo de Dios, pero no lo era. Y a propósito engañó a sus seguidores para que creyeran en su mentira. Esa es la opción número 1. La opción número 2, era un lunático. Toda persona que cree ser algo, dice serlo, pero no lo es alguien que está loco. Imagínate cómo se vería alguien si saliéramos ahorita al parque y alguien estuviera diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice, él cree ser el camino, la verdad y la vida, pero ¿qué pasa si no lo es? Entonces, es una persona loca. Y 3, que sea verdad. Vamos a analizar un poquito de estas opciones. Quiero que veamos acerca de lo que dijo Jesús y las escrituras acerca de sí mismo. Y quiero que voltees tu Biblia, hermano, al Evangelio de Juan. Vamos a avanzar unos cuantos libros al Evangelio de Juan. Primero vámonos al capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice las escrituras y Dios? Y ahorita vamos a centrarnos en solamente el Evangelio de Juan. Dice el versículo 1 del Evangelio de Juan, del capítulo 1. En el principio ya existía el verbo, estoy hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La línea dice, Jesús y las escrituras revelan de sí mismo que es Dios. Es Dios. Vámonos ahora a Juan 14:6. Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Él dijo de sí mismo, siguiente punto, es el camino, la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Sí, el primero es Dios. Segundo punto, es el camino, la verdad y la vida.
Y vamos a regresarnos otra vez, hermano, al capítulo 1 de Juan. Juan 1:29. Este es Juan el Bautista. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer punto, es el que quita el pecado. Esto es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y vamos a analizar tan solo un poquito de las opciones que te di. El trilema. 1, que haya mentido, que haya sido un mentiroso Jesús. Bueno, cuando una persona miente en este tipo de cosas, busca 3 cosas. Busca fama, busca dinero y busca autoridad. Piensa en la última consecuencia que enfrentó Jesús. Cuando él enfrentó la última consecuencia, que fue ser crucificado en una cruz romana como criminal, fue odiado por todos y en pobreza extrema, cualquier mentiroso se hubiera retractado en ese momento. Hubiera dicho: deténganse, no es cierto, no es cierto. Por lo tanto, mentiroso no puede ser. Lunático, alguien que cree ser el Hijo de Dios, dice que es el Hijo de Dios y que no lo sea. Sin embargo, cuando tú lees los evangelios, y esto se analiza incluso desde el mundo secular e intelectual, no hay nada ni remotamente parecido a los 3 capítulos del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. No existe nada parecido tan en armonía desde el punto de vista literario, intelectual o filosófico. Aún hoy en día, como en ese tiempo, las enseñanzas de Jesús siguen desafiando aún a los más expertos en moral, en ética y en cualquier ciencia y humanidad. El día de hoy sigue siendo desafiante la enseñanza para el mundo secular. Lunático, no lo creo. Y número 3, que Él es, Él fue, Él es y seguirá siendo lo que Él dijo que era. El escándalo del cristianismo es que Él sea el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, viniendo a la humanidad para cumplir un propósito, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando la gente empezó a decir, o bueno, sus discípulos, ahí, y regresémonos a Mateo 16, Él les hace una pregunta. Tenía un punto su pregunta, quería saber. Y empieza a preguntarle a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En el versículo 13. Y responden en el versículo 14. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Parecieran ser buenas opciones, pero realmente son unas muy, muy malas opciones. Un peligro de ver quién es Jesús, y esto aquí está pasando, es hacerlo común. Hacer común a Jesús es muy peligroso, porque no es un profeta, es el profeta, el mensajero supremo de Dios. Toda la Biblia manifiesta su preeminencia, o sea que es lo más importante de lo más importante. Incluso Él mismo no dio la opción. Dice en Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No hay opción para pensar que Jesús fue común, fue uno más, fue un Elías, un Jeremías. Fueron hombres utilizados por Dios, pero finalmente hombres. Aquí estamos hablando del Dios mismo que se hizo hombre. Jesús mismo en Juan 8:58 dice, hablándole a los fariseos: ciertamente les aseguro, antes de que Abraham naciera, yo soy. En el hebreo, antes de que Abraham naciera, Yahvé. Para los judíos esta era una de las más grandes blasfemias. Usar el nombre de Dios, yo soy. Solamente Jesús lo utilizó para asimilarse a Jehová. Él mismo no dio la opción para que lo hiciéramos común. Por eso el mundo odia el cristianismo, por eso el mundo odia este mensaje. No necesitamos investigar mucho para saber que los medios de comunicación y la sociedad en general está en contra y ataca y critica duramente al cristianismo. Pero para que nos volvamos aceptables al mundo, es muy sencillo. Lo podemos hacer en un solo día, para que nos acepte todo el mundo, para que todo el mundo seamos parte de toda de la armonía, de toda esta parte del globalismo, que todo el mundo es uno solo. Solamente se necesita algo y es bien fácil. Si en vez de decir que Él es el Salvador, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, artículos definitivos, cerrados, Él, la,
cambiáramos y dijéramos que es un Salvador, un camino, una verdad y una vida. Hasta los inconversos y hasta la gente más malvada aceptaría con los brazos abiertos el cristianismo, porque el hecho de que sea un artículo definitivo, cerrado, quiere decir, y esto es el escándalo del cristianismo, está en que al ser la única respuesta, todas las demás respuestas están mal. Todo lo que el mundo propone está mal fuera de Jesús. Este es el escándalo del cristianismo. Hermanos, si tú el día de hoy ya eres creyente, conoces quién es Jesús, pero intentas ablandar o aliviar o de alguna manera rodear esta verdad de que es la única respuesta para ser un poquito más aceptable, para ser un poquito menos confrontador con el mundo, ten cuidado, porque es negar a Cristo. No es un Señor, sino el Señor. Cuando te pares enfrente de un inconverso, de un no creyente, y esto es lo complicado de evangelizar, porque tienes que decir, sí creo que Jesús es la única verdad, profundamente creo y estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que el ser humano es un ser caído que necesita restauración y reconciliación con Dios y que la única forma de alcanzar esa reconciliación es a través de Jesús. Me gustaría decir algo que te hiciera sentir un poquito mejor contigo mismo, algo que apelara a tu autoestima, a tu ego. Pero si yo dijera algo así, es aliviarte solo por un momento y condenar tu alma al infierno. Ese mensaje no salva. Es su exclusividad y la forma tan única de ser del evangelio que es lo que provoca que el mundo odie el mensaje. Ahora déjame hablarte un poquito más de Jesús, acerca de lo increíble y profundo que es. Voy a citarte a un teólogo que se llama Loraine Bodner. Me gusta lo que dijo. Jesús ha sido la única persona esperada. Ningún otro ser humano tuvo su camino y vida tan predicho como él. No se esperaba a un Napoleón, a un Julio César o a un Leonardo da Vinci en el momento en el que aparecieron. Pero desde Génesis y a través de toda la historia bíblica se fueron revelando detalles precisos de Jesús, como el lugar, el tiempo, el sitio de nacimiento y sin mencionar su muerte y la forma en la que ésta cambiaría el curso de todas las cosas. Jesús está como lugar único en la historia por ser la única persona realmente esperada. Todo su camino fue predicho durante años, siglos, antes de que él siquiera naciera. Ningún otro culto, ninguna otra religión, secta, tiene algo similar en sus profetas, en sus deidades. Nada tiene algo similar como Jesús. Y quiero que sepas algo, y vamos a meditar rápidamente en esto para que veas la riqueza bíblica de ver quién es Jesús. Si Jesús no es el Mesías, si hubiera la duda de que Jesús es el Mesías, entonces las promesas de la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, no son ciertas. Han perdido valor y nunca, jamás en la historia podrán ser cumplidas si no es a través de Jesús. Ya nunca pueden ser cumplidas. ¿Por qué? En Génesis 49:10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Los descendientes de Judá estuvieron bajo el trono toda la historia de Israel. Incluso en la época romana, todos los registros del linaje judío estaban conservados y tú podías saber qué judío venía de qué parte de la rama de Jacob. En el 70 después de Cristo, el templo fue destruido y junto con ello toda huella y toda forma de demostrar el linaje. Por lo tanto, si Jesús no es, con él se comprobó y era demostrable su ascendencia de David y de Judá, por lo tanto, si Jesús no era el Mesías, ya pasó el tiempo y no se puede cumplir. Daniel 9:24-27, no vamos a leerlo, pero habla de la reconstrucción del templo y del tiempo en el que esto sería. Habla de las 70 semanas de Daniel, son semanas de años. Él dice que en 49 años, o sea, en una semana, iba a ser reconstruido el templo después de que fuera librado Israel de la cautividad. Esto se cumplió. Y él dijo que 434 años después, exactamente, vendría el Mesías a morir. Coincide exactamente con el mes de Nisán de 30 después de Cristo, cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Si Jesús no era el Mesías, el tiempo para que esta profecía fuera cumplida ya pasó y nunca puede volver a ser cumplida. Daniel 9:27 habla acerca de que el
la llegada del Mesías traería el fin del sistema sacrificial. Ya no habría necesidad de sacrificar cabritos, ovejas o palomas. La venida del Mesías terminaría con todo eso. La última vez que se sacrificaron animales de acuerdo al rito de los judíos fue poco antes del 70 después de Cristo. Después los romanos destruyeron el templo y hoy en día ni aun las sectas más ortodoxas de los judíos practican el sacrificio animal. Ya acabó el sacrificio animal, y si Jesús no era el Mesías, entonces ya pasó el tiempo y no puede cumplirse. Ageo 2 y Malaquías 3 dicen que el Mesías vendría cuando el segundo templo todavía estuviera en pie, el tiempo de Jesús. Isaías 11:1 dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Mesías tendría que tener una ascendencia demostrable, comprobable, que venía del rey David. Isaí era el papá de David. Cuando se destruyó el segundo templo, toda forma de comprobarlo fue borrado. Ninguno de los judíos de hoy en día tiene forma de comprobar de qué tribu o de dónde es su ascendencia. Esta es la magnificencia del estudiar a Jesús desde el Antiguo Testamento. No nos alcanzaría el tiempo en ver la precisión con la que Jesús cumplió todas las profecías. Por lo tanto, ¿qué dice la gente de Jesús? No importa. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Y déjame decirte algo. Si el día de hoy no puedes responder esta pregunta, espero que esta pregunta te atormente y te atormente y te atormente cada segundo de tu vida hasta que puedas contestarla. Versículo 16 de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Versículo 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Estos últimos 20 minutos, hermanos, te he dado evidencias, razones bíblicas por las cuales Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, para que tú realmente seas salvo y creas en Él, no necesitas de inteligencia, de conocimiento, de un ambiente espiritual elevado. Sigues necesitando la gracia y la misericordia de Dios, como a tal a Pedro se la reveló directamente el Padre. Es algo sobrenatural. Es el poder de Dios. Dice en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación para todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Evangelio es poder de Dios. La forma en la que actúa es poder de Dios. El ser humano no interviene para nada en esto. ¿Cómo sabes si el conocer que Jesús es el Hijo de Dios está influenciando tu vida? Por la forma en la que vives. Aunque no lo creas y la Biblia habla eso y Jesús personalmente toca el tema, habrá gente que se irá al infierno por toda la eternidad y en su vida en algún momento ellos dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, toda su vida dieron evidencia de que esto no era así. Dice de que nunca lo amaron. Lo pudieron haber dicho conocimiento intelectual o simplemente porque era la moda o la tradición dentro de su familia, pero su vida nunca reveló un amor a Cristo, ya que dice la Biblia que el que lo ama sigue sus mandamientos. Y aunque pudieron ir a la iglesia, cantar en el coro, dar ofrenda, sus deseos y su vida permanecieron alejados en pecado y sin una transformación de acuerdo al carácter de Dios. A veces es más fácil lidiar con alguien que dice que no hay Dios. ¿Por qué? Porque quien dice que no hay Dios vive su vida como si no hubiera Dios, totalmente entregados al egoísmo y al pecado. Pero ¿qué haces cuando la gente dice que sí hay Dios y su vida la viven como si no hubiera Dios? Si dices que hay Dios, ¿por qué vives sin buscarle y sin alinear tu vida a Él? Por eso es que la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. El ser humano es una criatura tan incongruente a veces, hermanos. Si yo ahorita, hermanos, detuviera la predicación, tú pensarás que el ser cristiano es solamente tener que decir o aceptar intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios. Estás convencido intelectualmente de esto y entonces solamente se trata de conseguir el libro de reglas y seguirlas. Eso no es el Evangelio. Eso es legalismo y eso es peligroso. Versículo 21. Me voy a adelantar un poquito de donde estamos. Saltémonos unos pocos versículos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara.
No solamente se trata de saber que Jesús es el profeta, es el camino. No solo se trata de saber un conocimiento intelectual, sino de saber que necesitamos también un redentor. Si a partir de hoy tú pudieras alinear todo pensamiento, toda actitud y toda obra a lo que dice la Biblia, ser impecable en todo esto, de acuerdo a quién es Dios, aún así desde hoy hasta que mueras, si pudieras, aún así irías al infierno, porque ya eres deudor. ¿Qué incongruencia sería si yo voy manejando a 150 kilómetros por hora en una zona de 70 y me detiene un policía y me va a infraccionar y le digo, no policía, usted no me puede infraccionar? ¿Por qué no? Porque le prometo que a partir de hoy no lo vuelvo a hacer. No tiene sentido, hermanos. Aunque el día de hoy fueras impecable, ya eres deudor. Nuestra esperanza no puede estar en nuestra capacidad de obedecerle, no puede estar en nuestra asistencia de iglesia o en dar ofrenda, sino en el Redentor que murió por los pecadores. Ahora, podrías pensar que a lo mejor no eres tan pecador, a lo mejor no eres tan malo. Muy bien, podrías quedarte si en esta pantalla pudiéramos proyectar todos tus pensamientos por un día. ¿Podrías quedarte? Las cosas que incluso a lo mejor estás pensando de mí ahorita en este momento. Cosas que a lo mejor ni a tu mejor amigo le contarías. ¿Podrías quedarte sin salir corriendo de la vergüenza? Si quieres saber qué se necesita hacer para ir al cielo, es muy sencillo. Sé impecable de manera moral, ética, de acuerdo a quién es Dios, en pensamiento, obra y actitud, desde que naces hasta que mueres. Eso necesitas para ir al cielo. Exacto. Nadie puede hacerlo. No importa que no seas asesino, no importa que no seas secuestrador, no importa que nunca hayas cometido infidelidad, no importa. Tan solo pensamos en el pecado más grande. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Dice Lucas 10:27, cuando le preguntaron esto a Jesús. Como respuesta, citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta, hermano, que no hemos pasado ni un minuto de nuestra vida cumpliendo este mandamiento? No ha habido un solo minuto, ni aun siendo creyentes, en el que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y si tienes la duda, hermano, de si sí lo has hecho o no, ni siquiera el apóstol Pablo lo hizo. Por eso en Romanos 13, después de hacer toda la meditación de lo profundo que es el pecado, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que no lo había alcanzado. Ni un minuto de nuestras vidas. Por eso es que en nuestras casas hay más espejos que Biblias. Por eso es que los espejos están colgados y por eso es que las Biblias están cerradas. Porque estamos llenos de nosotros mismos. No podemos cumplir ni siquiera este mandamiento. El pecado, y esto podríamos pasar mucho tiempo analizándolo, es tan réprobo, tan contrario a Dios, que si yo el día de hoy te pudiera mandar con tu mejor día, tu mejor obra, tu mejor pensamiento, y solo con eso mandarte enfrente de Dios, aún así enfrentarías la condenación eterna. Dice la Biblia que hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia enfrente de Él. ¿Qué hace Dios con una persona pecadora? La Biblia describe a Dios como un santo, limpio totalmente, 100%. Esto es un alivio porque quiere decir que nunca va a pecar contra ti, nunca te va a mentir. Imagínate que Dios tuviera la personalidad de Hitler. Esto es un gran alivio, que el Dios sea santo, que Dios sea bueno, pero a la vez es algo que te atemoriza. ¿Por qué? Porque nosotros no lo somos. ¿Qué hace Dios con una persona que no es santo? Y este es el dilema, y me vas a escuchar muchas veces decirlo. Esto es el dilema de toda la Biblia. Si Dios realmente es santo y es justo, entonces no te puede perdonar. No puede perdonarte. ¿Cómo le llamas a un juez que tiene un asesino enfrente y asesinó a 50 personas y de repente el juez le dice: ¿sabes qué? No vas a ir a la cárcel, puedes irte libre, no pasó nada? ¿Eso es un juez justo? No, ese es un juez corrupto. Y sin embargo Dios dice que hace todas las cosas nuevas. Dice que nuestros pecados son hechos blancos como la lana. Dice que nos aleja de nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. ¿Cómo es que eso sucede? Este es el dilema de toda la Biblia. ¿Cómo puede, o cómo podemos más bien, entonces acceder al perdón? La respuesta se encuentra en Jesús y en este versículo.
Del 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús, cuando vino a la tierra, vivió una vida impecable, vivió la vida que tú y yo no podríamos vivir, no solamente evitando el pecado, no solamente alejándose del pecado, sino activamente viviendo una vida positiva, de bien, de muchísimas maneras que jamás alcanzaremos a entender, obedeciendo todos y cada uno de los mandatos de Dios. No nada más se alejó del pecado, fue todo su ser, toda su obra, palabra, pensamiento y actitud fue bien. El propósito de esto es que cuando fuera al Calvario a morir, Él pagara un precio. ¿Por qué? Todos y cada uno de nosotros, cuando muramos, tenemos que pagar el precio de nuestro pecado. Dios estableció la norma desde antes incluso de que Adán y Eva pecaran, que el pecado contraería la muerte. Cuando Jesús fue crucificado, y tenemos esta visión poética, a veces es un énfasis incorrecto, de cuando Jesús, y películas como La Pasión de Cristo, vemos a un Jesús que está clavado, que está siendo azotado constantemente, lo atraviesa la lanza y conmueve nuestros corazones. Pero el hecho de que Él haya sufrido ese azote no es lo que nos hace salvos. Piénsalo, en el huerto de Getsemaní dice que esta copa pase de mí, que esta copa pase de mí, que esta copa pase de mí. ¿Cuál copa? No era la de la lanza de los romanos, no era la de los azotes, no era la de la cruz. Casi todos los cristianos posteriores en este primer siglo de la iglesia murieron también crucificados y murieron cantando himnos, alegres y gozosos de morir de esa forma. ¿Qué quiere decir? ¿Que sus seguidores entonces tenían más fortaleza que Jesús? No. La copa de la que Jesús quería que pasara no era la de los romanos, era la de la ira de Dios. La ira de Dios es aquello que Dios tiene que hacer con el pecado porque es tan en contra y tan réprobo. La separación que a ti y a mí nos correspondía por toda la eternidad por ser pecadores se vació en un solo momento en Jesús. Cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo fue Dios dándose la vuelta, no nada más fue una negación en ese momento, sino que en ese momento toda la ira, toda la amplitud y la fuerza de la ira de Dios que nos correspondía a ti y a mí, cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Isaías 53 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Al Señor le plació, a Dios le plació vertir toda su ira en su Hijo, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque era el único pago aceptable, suficiente y verdadero por el pecado de toda la humanidad. Al tercer día resucitó como señal de que ese pago había sido suficiente y completó el medio de reconciliación con nosotros. Todo esto hizo Dios. El humanismo nos dice que esto lo hizo Dios porque nosotros tenemos valor ante Él, que éramos tan valiosos que Dios hizo eso por nosotros. No es cierto. Ya vimos que el ser humano es pecador, entonces esa no puede ser la razón. El valor está en Dios mismo, en que de Él es toda la gloria y Él quiere demostrar que Él es poderoso para salvar. ¿Sabías que es una obra muchísimo más grande y milagrosa, un corazón transformado y reconciliado con Dios que la creación entera? La creación entera fue creada de ex nihilo, o sea, de la nada. El corazón de un creyente surge de la podredumbre y de la miseria que es el pecado. No es de la nada, es de totalmente todo lo opuesto. La gloria de Dios es suprema y tú puedes empezar a estudiarlo y apenas alcanzar a entender el valor y la profundidad del Evangelio. Es solamente tan maravilloso, hermano, tan maravilloso. Seguir al Mesías no es solo saber su historia y sus enseñanzas, sino es esto. No es solo saberlo, es no tengo nada. No tengo justicia propia ni esperanza, más lo que Dios hizo por mí en Jesús. Solo Él puede darme vida, pues yo estoy muerto en mis pecados. Esto es la salvación, esto es el Evangelio, saber que no tienes ninguna posibilidad. Al rendir tu vida a Jesús y a lo que Él hizo por el perdón de los pecadores,
que nos hacían enemigos de Dios, se nos conceden dos cosas asombrosas y son tremendamente profundas, pero vamos a comentarlas rápidamente. La justificación. Dice Romanos 5, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un término legal en el que se le declara a alguien inocente porque el precio exigido por la ley ya fue pagado. Tú ya tienes la etiqueta de justo a través de Jesús. Cuando te arrepientes, cuando Dios te da la gran misericordia de tener fe en Él, te pone una etiqueta que dice justo, limpio. Por eso es que puedes acercarte a Él en oración. Por eso es que cuando muramos vamos a verle a Él en gloria, porque ya no nos vean nuestras obras, ve las obras de Jesús. Justificado. Esa casi todo el mundo la ha escuchado. Pero hay una que casi no, y que es una doctrina olvidada. La segunda cosa tan maravillosa que produce es la regeneración. Dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aquí, hermanos, no se trata de que si antes estabas enfermo, ahora te vas a sanar. Si antes eras pobre, ahora vas a ser rico y tener mucho dinero. No se trata de eso. Las viejas cosas que han pasado y ahora son cosas nuevas, es porque Dios te da un nuevo corazón que activamente le busca y sigue sus caminos. Para no retrasarnos en la hojita, hermanos, dice, a pesar de las pruebas que ya presentamos de quién es Jesús, se necesita de la gracia y misericordia de Dios para creer en Él. Gracia y misericordia. No solo, y siguiente punto, no solo se trata de saber que es el Hijo de Dios, sino creer en Él como Redentor. Último punto, hermanos. No hay esperanza en nuestras obras, sino en las obras que hizo Jesús en la cruz. Dice Colosenses 1, 19, 20, en este sí acompáñame en tu Biblia, hermano, por favor. Colosenses 1 del 19 al 20. Dice, porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús, con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por eso es tan valioso el Evangelio. Porque nosotros tenemos tan poco que ver en el Evangelio y Él tanto que ver en el Evangelio. Y sin embargo, siendo dignos de su ira, de su furia y de la separación eterna, Él derramó la sangre por nosotros. Él absorbió toda la ira que a ti y a mí nos correspondía. El cristianismo, el ser cristiano, el conocer a Jesús verdaderamente, el ser salvo, no quiere decir que entonces ahora tienes que cumplir una serie de reglamentos, aunque no quieras hacerlo. No quiere decir ir a la iglesia porque, tengo que ir a la iglesia. No quiere decir que tengas que decir la mentira porque, tengo que decir la verdad. No quiere decir que tengas que estar haciendo cosas que odias, simulando que las amas. Eso no es el cristianismo, porque dice la Biblia que Él hace las cosas nuevas. Él te da un corazón. El corazón que era de piedra, propio de nuestra pecaminosidad, que era incapaz de responder a los estímulos dados por Dios, ahora es un corazón hecho de carne que ahora no nada más en acción no peca, sino que desde la mente, la actitud, ya no queremos pecar. Y obviamente el cristiano peca, pero cuando peca es como si un cuchillo caliente atravesara su corazón. Es un odio profundo por aquello que va en contra de Dios. Esta es una de las señas más importantes de aquel que es un verdadero creyente. Si te ves como el mundo, te escuchas como el mundo, hueles como el mundo, cuando Dios dice que te separa por completo del mundo, cuidado, examínate a ti mismo. Es algo sobrenatural como lo que hizo Dios con Pedro. No lo reveló ningún mortal, ni carne, ni sangre. Fue Dios mismo quien se reveló y esta es una de las grandes misericordias. Y déjame te doy una anécdota de cómo trabaja esto, una ilustración. Esta me encantó cuando la escuché en una predicación. Supongamos que tenemos un rebaño de ovejas y tenemos un problema en el que los coyotes están viniendo a comérselas. Ahora,
¿qué podemos hacer para arreglar esto? Podemos matar a los coyotes. Ok, eso soluciona nuestro problema, soluciona el problema de las ovejas, pero no realmente soluciona el problema del coyote. Segunda opción, podemos encarcelar al coyote. Y tú me podrás decir, y enjaulamos al coyote, a los coyotes, los metemos en una jaula y podemos decir, los coyotes han sido curados porque ya no están comiéndose a las ovejas. No, sigue siendo coyote, solamente está en una jaula. Este ejemplo lo di la clase pasada en nuestra lección. Si yo me encontrara, fuera el pastor de una congregación y me dijeran, ¿sabes qué? Que está tal persona de la congregación y está por allá y se está portando mal, ya tiene mucho que no viene. Y yo voy con él y le digo, hermano, me han comentado que no has ido a la iglesia. Él va a decir, no, sí, hermano, pero está bien, ya me voy a portar bien. Hermano, me han dicho que estás teniendo un problema con la bebida. No, está bien, ya la voy a dejar, ya me voy a componer. Hermano, me han estado diciendo que no has sido fiel en tu matrimonio. No, está bien, hermano, ya voy a ser fiel en el matrimonio. Y podremos decir, una oveja regresó. Él ha regresado, que aleluya. No, no necesariamente. Solamente metimos a un coyote en su jaula. De eso no se trata el cristianismo. No se trata de que no pecas solamente porque estás enjaulado en unas reglas que odias y que detestas, sino de que Dios transforma tu corazón y vives activamente en santidad. Yo espero que ya hayas vivido, hermano, pero cuando que hayas vivido esto, pero la vez que yo lo viví es sorprendente. Cuando pecas y todo tu cuerpo, no nada más es algo espiritual, algo etéreo, algo intangible, cuando tu cuerpo realmente se paraliza y no puedes moverte porque sabes que has pecado, porque sabes que tienes que pedir perdón, sabes que el arrepentimiento es una conducta que no nada más empieza en la vida cristiana, sino sigue y sigue. Cuando tu cuerpo se tiembla, se estremece hasta lo más profundo de su ser cuando pecas. Este es uno de los más grandes milagros de Dios. El pecado que antes amabas, ahora lo odias. La santidad que antes odiabas, ahora la amas. Este no es un mensaje solamente para los que no han creído. Hermanos, tenemos todo un mundo allá afuera, toda una vida para meditar en las profundidades del Evangelio. No solo se trata del primer nivel de vida cristiana. Conozco el Evangelio, es el primer paso y sigue lo demás. Háblame de temas más avanzados. No, el Evangelio es el centro, el porqué y el para qué de toda la vida cristiana. El Evangelio es el centro indispensable para nuestra relación con Dios. Medita en él todos los días. Transforma tu mente viendo y escudriñando todo con el filtro del Evangelio, no con el del pecado. Y no dejes que los inconversos perezcan y vayan a la condenación eterna. Predica este mensaje, hermano, predícalo. Si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones y que nadie vaya allí sin ser avisado. Que nadie vaya allí sin ser avisado. Conclusión, hermanos, el último párrafo de sus hojitas. Este es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje más importante de la historia. Es lo más valioso y poderoso que Dios ha diseñado. Tan valioso que si el día de hoy lo tomas tú por basura y toda tu vida lo tomas por basura, enfrentarás la condenación eterna. No vivas en vano, no vivas para ti, vive para la eternidad, vive para lo que realmente cuenta. Arrepiéntete de tu enemistad con Dios y ríndete ante la cruz de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu gloria. Gracias porque nos amaste. Gracias porque tenemos esperanza en ti. Gracias porque no nos dejaste en nuestra muerte. Gracias por Cristo y gracias por la salvación. Gracias porque atendiste nuestra verdadera necesidad, que era reconciliarnos contigo. Gracias por tu gloria y por todo lo que haces para exaltarla. Gracias porque podemos ser partícipes de esa gloria a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por mis hermanos. Yo te pido por ellos, por su corazón,
que ellos sigan estando firmes en la roca que eres tú, que ellos puedan predicar el mensaje honesto que tú preparaste desde antes de la creación del mundo para que fuéramos salvos y que diéramos honra y gloria. Gracias por poner los medios para que te podamos amar verdaderamente, Señor. Gracias, porque algún día te veremos. Ahora que acaba esta reunión, Señor, te pedimos por nuestros corazones que tú sigas hablando a nosotros, que tú sigas mostrándote ante nosotros, que nos des la sensibilidad para verte cada segundo y cada día en nuestras vidas. Permítenos predicar este mensaje, permítenos predicarlo a todas las personas que se nos crucen. Permítenos que esto sea lo más importante y el centro de nuestra vida, lo que tú hiciste por nosotros. Que este día y este domingo siga siendo para tu gloria. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien es toda la gloria por siempre y para siempre y todo imperio y potencia. Amén. Gracias, hermanos.